Plugin coordenadas cilíndricas. Con esta extensión lograremos crear figuras tipo orgánicas, específicamente cilíndricas, como su nombre lo indica, para dibujar más fácilmente, por ejemplo, un edificio en forma de espiral, como los que observamos. Se creó esta extensión que interpreta el eje local o el eje rojo como un radio y el eje verde como un ángulo. Esto permite que lo que termina como planos radiales se dibuje como planos paralelos, es decir, el radio que especifiquemos sobre el eje rojo nos lo extruirá como un ángulo específico en forma de espiral y paralelo al eje verde, pero para ejemplificarlo un poco mejor vamos a verlo a continuación. Así que quédate en el video. Bueno, pues vamos a comenzar a realizar esta figura de ejemplificación de esta extensión. Y bueno, para esto va a ser importante situar las coordenadas así como lo estamos viendo: el eje rojo, el eje verde y el eje azul, así como lo indica. ¿Y por qué razón? Por las especificaciones de este mismo plugin, que ya están configuradas sobre estos ejes, para que podamos realizar las figuras como la que vamos a hacer a continuación. Lo están viendo en esta imagen. Perfecto, pues vamos a iniciar. Pero antes, si alguno de ustedes no sabe cómo situar o lo tiene de otra manera los ejes, vamos a explicarlo también en este tutorial o en este video. Para esto nos vamos a posicionar en el punto de origen. Vamos a darle clic derecho al mouse y nos vamos a ir aquí donde dice situar. Si se dan cuenta, las coordenadas las tengo de esta forma, y aquí ya podemos modificar hacia donde nosotros deseemos o hacia donde nosotros querramos los ejes. Ya lo puse de esta forma, pero bueno, yo les había comentado que es importante para crear este tipo de figuras tenerlo así. Y para que quede de esta forma, simplemente le vamos a dar doble clic izquierdo al mouse y ya lo tenemos así. Esto también nos va a servir cuando tengamos un plano que específicamente no se encuentre dentro de los ejes, ya sea el verde o el eje Y o el eje X, sino que se encuentre movido en un ángulo que sea diferente. Vamos a poder situarlo o orientarlo de alguna manera sobre el plano para que eso nos pueda facilitar más el modelado de un proyecto. Pero bueno, para efectos de este tutorial lo vamos a situar de esta manera para que pueda crear los modelos o estos tipos de proyectos tipo orgánico o en espiral que vamos a ver a continuación. Para esto me voy a ir a la vista frontal y me voy a situar en la cámara paralela y voy a crear un arco a partir de este punto y le voy a dar un diámetro del arco de, vamos a darle unos 30. Es una cantidad, vamos a darle así aleatoria. Le di 30 y vamos a darle de radio del arco. De diámetro le di 30 y de radio le voy a dar, vamos a darle 50. Y ya lo tengo de esta forma. Ahora vamos a hacer más circular o estilizado este arco. Para esto lo selecciono, me voy a clic derecho del mouse, me voy a información de identidad y aquí en segmentos me dice 12, vamos a darle 30 de segmentación y ya. Y está más circular el arco que tengo aquí. Ahora vamos a cerrarlo. Ya me voy a perspectiva. Y ahora lo voy a... Perfecto, y ahora lo voy a rotar 90 grados y hacia el eje rojo otros 90 grados. Ya lo tengo de esta forma. Ahora voy a extruirlo. Vamos a darle 50, vamos a darle, ya lo tengo así.
Ahora esta cara voy a escalarla para hacerla un poco más chica o algo así. No la voy a hacer tanto, la voy a dejar en, vamos a dejarla en .55. .55 vamos a darle. No es mucho, vamos a darle .60. ¿Cómo estoy haciendo esta escala? Lo voy a repetir nuevamente. Selecciono la cara, lo voy a escalar y con control y clic izquierdo del mouse voy a hacer que mi cara se escale al mismo tiempo toda la cara simultáneamente hasta llegar a la cantidad que había dicho, que era 0.6, que se quede de esta forma. Nuevamente 60, ok, ya se había escalado diferente, pero ya lo tengo así. Ahora vamos a borrar esta lista de aquí y esta de aquí para que desaparezcan la cara frontal y la trasera. Me quedé de esta forma. Ahora voy a seleccionar con clic derecho del mouse, selecciono toda la figura y la voy a crear en un grupo. Perfecto. Ahora voy a crear un rectángulo. Voy a rotar hacia arriba 90 grados, nuevamente 90 grados, y lo voy a crear en un grupo también. Y ahora lo voy a mover hasta este punto de aquí para tapar de alguna manera mi cara, que quede de esta forma, y voy a hacer una copia hacia el otro extremo hasta este punto y voy a multiplicarlo sobre esta distancia de estos dos 25 veces con Shift diagonal y le aprieto 25 y ya lo tengo. Está de esta forma. Ahora voy a intersectar estos rectángulos con mi figura tipo cono. Para esto voy a seleccionar mi cono, me voy a clic derecho del mouse y me voy aquí donde dice intersectar caras con el modelo, y ya hice que se fusionara, podríamos decirlo así, estos rectángulos sobre mi figura que tengo aquí. Y como lo vamos a ver, si yo borro estos rectángulos, los suprimo, podemos ver que se proyectó cada uno de los cortes y se crean caras diferentes o independientes sobre mi modelo. Podríamos decir, o como su nombre lo habíamos dicho, intersectamos las aristas de los rectángulos sobre este modelado. Ok, pues ya lo tengo de esta forma. Si se dan cuenta, está creado en un grupo y eso es importante para que pueda crear nuestra figura. Ahora me voy a extensiones y ahora sí voy a utilizar el plugin de coordenadas cilíndricas. Le voy a decir qué tipo de espiral me haga conforme a los valores que yo le vaya ingresando. Por ejemplo, si yo le doy, vamos a dar un ejemplo de 25, me lo va a crear de esta forma. Se dan cuenta, es una espiral prácticamente cerrada. Si yo le doy un valor mayor, vamos a darle 50, me lo va a hacer más, bueno, menos cerrada, si podríamos decirlo de esta manera. Y ya tengo mi figura de esta forma. Ahora ya podríamos hacer aquí diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a copiarla, no sé, para esto vamos a hacer algo diferente, un plus, podríamos decirlo así, para el tutorial. Y voy a utilizar el plugin de Join Push Pull. Simplemente le voy a dar un poco más de volumen a alguna de estas caras para que lo puedan ver. Entro en el grupo, me voy a situar en cada cara y para esto voy a apretar aquí y le voy a crear o darle volumen a cada cara independiente.
para que quede de esta manera, o también una especie de extrusión pero tipo isométrico. Si nos vamos a este punto, bueno, a este icono, se dan cuenta, estoy haciendo una extrusión más isométrica. Entonces ya ustedes pueden ir creando y experimentando como ustedes deseen. Por ejemplo, aquí ya nada más le voy a dar estos tonos. Igualmente de esta forma. Entonces, como les comento, esta es una forma más isométrica, o también podemos hacer esta especie de hipérbolas, como lo estamos, de formas, como lo están viendo también en esta imagen. Si creamos un arco, es importante crearlo sobre el eje rojo, como lo están viendo. Cerramos, extruimos, borramos las aristas, vamos a crear un grupo y vamos a utilizar la extensión. Vamos a darle más un valor vamos a darle este valor, y si se dan cuenta nos creó esta forma como hiperbólica. Ahora copio, giro, copio y vamos a copiarlo 2 veces más. Ya lo tengo de esta forma. Ahora también que querramos darle una extrusión, vamos a darlo isométricamente con este plugin, es el Jump Push Pull. Ya lo hemos visto en otros videos, esto simplemente es como un plus. Lo importante es cómo crear, o básicamente el video es sobre el plugin de coordenadas cilíndricas. Simplemente esto es para crear o darle una especie de plus al video, creando este tipo de formas o este tipo de extrusiones que únicamente este plugin de Jump Push Pull lo hace sobre coordenadas, o no, más que nada figuras curvas. Ya lo tengo de esta manera. Bueno chicos, entonces ustedes con más libertad ya pueden ir viendo, observando, analizando, experimentando, ir haciendo las formas que ustedes más deseen para crear este tipo de modelados tipo orgánicos. Ya con más tiempo, yo rápidamente les di este par de ejemplos para que se den una idea a grandes rasgos de los grandes alcances que puede tener esta extensión para sus futuras prácticas y lo puedan llevar a cabo. Bueno chicos, pues yo con este video me despido. Nos vemos hasta el siguiente video tutorial. No olviden darle un poderosísimo like al video si les gustó. Y bueno, suscribirse si aún no lo han hecho. Bueno, pues nos vemos hasta el siguiente video tutorial. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.